¿Qué tal, alumnas y alumnos? ¿Están listos para iniciar una nueva sesión de Aprende en Casa? Será una sesión muy interesante en la que nos enfocaremos en un tema clave de la asignatura de matemáticas correspondiente al segundo grado de secundaria, la proporcionalidad. Con el apoyo de la familia podemos seguir aprendiendo desde nuestros hogares. Así que manos a la obra. En este programa hablaremos de los diferentes tipos de proporcionalidad, que como concepto matemático casi todos son utilizados en la vida real. ¿Les sorprende? En el siguiente video se presentarán la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Observarán que en cada una están involucradas dos cantidades que les ayudarán a elaborar una gráfica y una tabla. Los invito a verlo. Hola, bienvenidos nuevamente al blog de las matemáticas. Hoy veremos algunos ejemplos de relaciones funcionales lineales. Acompáñenme. Existen relaciones funcionales entre dos magnitudes que son lineales, lo que quiere decir que su representación gráfica es una línea recta. Veamos un ejemplo. A este resorte de 5 centímetros de largo se le colocaron pesas de diferentes kilogramos. La gráfica muestra el aumento en la longitud del resorte en función del peso que se coloca en su extremo. Observen que si se coloca una pesa de 2 kilogramos, la longitud del resorte aumenta 8 centímetros. Con una de 4.5 kilogramos, aumenta 18 centímetros. Y con una pesa de 5 kilogramos, aumenta 20 centímetros. La recta pasa por el punto 0,0. Porque cuando el resorte no tiene un peso, no aumenta su longitud. Ahora elijamos algunos puntos de la gráfica y construyamos una tabla. El punto 0,0 corresponde a 0 kilogramos de peso y 0 centímetros de aumento en la longitud del resorte. El punto 1,4 corresponde a 1 kilogramo de peso y 4 centímetros de aumento en la longitud. Si continuamos con los otros puntos, obtenemos la siguiente tabla. La tabla es de proporcionalidad directa porque al aumentar los valores de la primera columna, aumentan en la misma proporción los de la segunda columna. Entonces, si la gráfica es una línea recta que pasa por el origen, la relación es de proporcionalidad directa. Y recíprocamente, si la relación es de proporcionalidad directa, su gráfica es una recta que pasa por el origen. ¿Y si se obtiene una recta que no pasa por el origen, la relación será de proporcionalidad directa? Ahora, la gráfica muestra la longitud total que alcanza el resorte al ir aumentando los kilogramos de las pesas, en lugar de solo considerar el aumento de su longitud. Recuerden que la longitud del resorte sin peso es de 5 centímetros. Si el peso es de 1 kilogramo, la longitud total del resorte es de 9 centímetros. Si es de 2 kilogramos, la longitud total es de 13 centímetros. Si es de 3, la longitud total del resorte es de 17 centímetros y así seguimos ubicando puntos. Hagamos una tabla con los valores anteriores y analicémoslos. Como ven, esta tabla no es de proporcionalidad directa, porque los valores de las columnas no aumentan en la misma proporción. Entonces, podemos decir que la gráfica de una variación lineal que no pasa por el origen no representa una variación de proporcionalidad directa. Ahora veamos cómo es la gráfica de una variación de proporcionalidad inversa. En una granja se tiene suficiente alimento para dar de comer a 12 vacas durante 30 días. ¿Para cuántos días alcanzaría la misma cantidad de alimento si en lugar de 12 hay 24 vacas? Como hay el doble de vacas, la cantidad de alimento durará la mitad del tiempo, es decir, 15 días. Si aumenta 6 veces el número de vacas que había, el número de días disminuirá a la sexta parte. Es decir, para 72 vacas, el alimento durará 5 días. Ahora pensemos que disminuye a la mitad el número inicial de vacas. Entonces aumentará al doble el número de días que durará el alimento. Así, tenemos la siguiente tabla. Esta tabla es de proporcionalidad inversa, porque al aumentar los valores de la primera columna, disminuyen en la misma proporción los de la segunda. Para trazar la gráfica, ubicamos los puntos de la tabla en un plano cartesiano. Observen que si unimos los puntos con una línea, tendremos una curva que se va acercando a los ejes.
Esta curva se llama hipérbola y representa una relación de proporcionalidad inversa. Espero que estos ejemplos les ayuden a distinguir las representaciones gráficas de las relaciones de variación directamente proporcional, las de variación inversamente proporcional, así como las que no corresponden a ninguna de estas dos. Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. Seguramente reconocieron que en la proporcionalidad directa se relacionan dos cantidades que cuando una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra cantidad también disminuye de manera proporcional. ¿Qué características notaron en la gráfica de proporcionalidad directa? ¿Se dieron cuenta qué debe pasar por el origen? En la proporcionalidad inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye y viceversa proporcionalmente. Intenten responder las siguientes preguntas. ¿La gráfica de la proporcionalidad inversa es diferente de la gráfica de proporcionalidad directa? ¿De qué manera? ¿Cómo varían los datos de la tabla? Ya vieron que la proporcionalidad es la relación que se registra entre cantidades y el reparto proporcional consiste en la distribución de una cantidad en partes proporcionales. ¿Cómo es esto? Veamos el siguiente video. Hola, les doy la bienvenida a mi blog. Hoy vamos a analizar qué son los repartos proporcionales y por qué son diferentes de los repartos equitativos. Comencemos. Hugo y sus hermanos gemelos, Paco y Luis, quieren comprar un regalo para su papá que cuesta 720 pesos. Hugo propone que el costo del regalo lo dividan equitativamente. Y Paco propone que la cantidad de dinero que aporte cada uno sea proporcional a la edad que tienen. Hugo tiene 14 años y los gemelos 11. Veamos cuánto debe pagar cada uno si el costo del regalo lo reparten como propone Hugo y cuánto si lo reparten como dice Paco. La propuesta de Hugo significa que el costo del regalo se divide entre 3, de manera que cada uno de los hermanos pague lo mismo. Al hacer la división 720 entre 3, cada hermano tendría que pagar 240 pesos. Veamos cuánto debe pagar cada uno según la propuesta de Paco. En este esquema, cada uno de los recuadros representa un año de vida de los 3 hermanos. ¿Cuánto suman las edades? 36 años. Observen que, si el regalo costara 36 pesos, Hugo pagaría 14 pesos y los gemelos 11 cada uno. Pero si el regalo costara el doble, es decir, 72 pesos, cada uno tendría que pagar también el doble. Entonces, Hugo pagaría 28 pesos y los gemelos 22 cada uno. Es decir, se divide el precio del regalo entre 36, que es la suma total de las edades, y luego el resultado se multiplica por la edad de cada uno. Como el regalo cuesta 720 pesos, entonces dividimos esta cantidad entre 36 y el resultado lo multiplicamos por la edad de cada niño. Así, Hugo pagaría 280 pesos y los gemelos 220 pesos cada uno. Como pudieron observar en la propuesta de Hugo, cada uno aportaría la misma cantidad de dinero. Pero en la propuesta de Paco, Hugo es quien aportaría la mayor cantidad por ser el hermano mayor. Ahora veamos otro ejemplo. Carmen, Juan y Claudia tienen un club de tareas donde ayudan a sus amigos. Este mes en total les pagaron 1,125 pesos y quieren saber cómo repartir el dinero de manera proporcional al número de horas que cada uno trabajó. Carmen, 15 horas. Juan, 18 y Claudia, 12. Al sumar el número de horas que cada uno trabajó, vemos que el total es de 45 horas. Entonces, para saber cuánto dinero les pagaron por hora, basta dividir los 1,125 de sus ingresos entre 45. Así, por cada hora les pagaron 25 pesos. Como Carmen trabajó 15 horas, le corresponden 375 pesos. A Juan le tocan 450 pesos porque trabajó 18 horas. Y a Claudia
300 pesos por sus 12 horas de trabajo. Hemos visto 2 ejemplos de reparto proporcional. Piensen en otras situaciones en las que resulte necesario hacer repartos proporcionales. ¡Hasta la próxima! Ahora resuelvan esta cuestión. Un abuelo quiere repartir una cierta cantidad de manera proporcional entre sus 3 nietos de 14, 10 y 6 años de edad. ¿A quién le corresponde más? Al inicio del programa se mencionó que los diferentes tipos de proporcionalidad eran utilizados en diversas situaciones. En el siguiente video se presentarán algunas de estas situaciones. Hola, bienvenidos a mi blog. Hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad. 2 magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Veamos algunos ejemplos del uso cotidiano de la proporcionalidad directa. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos 2 cantidades en una relación de proporcionalidad directa, ¿podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Imaginen que quieren comprar cierta cantidad de lápices iguales. Por 7 lápices pagan 24.50 pesos y por 10 lápices 35 pesos. ¿Cuánto pagarán por 12 lápices o 15? Para encontrar el total de lo que pagarían, dividimos lo que se pagó en cada compra entre el número de lápices que se compraron. En ambos casos, se obtiene el mismo número al que se le llama constante de proporcionalidad, que corresponde al precio de un lápiz. Ahora, solo necesitamos multiplicar esta cantidad por 12 y por 15. También existe otra relación de proporcionalidad, en la que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción. A esta se le conoce como proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Ahora, ¿cómo creen que se utilice la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa? Imaginen que van de viaje por una carretera con su familia a una ciudad que está a cierta distancia. Si el automóvil viaja a una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora y no se detienen, tardarán 4 horas en llegar a la ciudad. Pero si van a 60 kilómetros por hora, tardarán 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si van a 40 kilómetros por hora o a 30 kilómetros por hora? En este caso tenemos que multiplicar el tiempo que tardan en llegar a su destino por la velocidad promedio a la que se mueve el vehículo. El resultado siempre es el mismo número, que es la constante de proporcionalidad. En este caso es la distancia a la cual está la ciudad a la que quieren llegar,
que son 360 kilómetros. Entonces, basta dividir esta constante entre la velocidad a la que iría el automóvil, 40 o 30 kilómetros por hora. Exacto, 9 y 12 horas. Hemos visto algunos ejemplos de proporcionalidad directa e inversa, como el llenar el tanque de gasolina de un auto. ¿Ustedes qué creen? La relación entre la cantidad de gasolina y el pago que se va a realizar, ¿será de proporcionalidad directa o inversa? Nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas. Estos son solo unos ejemplos del uso de la proporcionalidad en distintos contextos. ¿Pueden pensar en otras situaciones? Planteen el tema a alguien de su familia y juntos comenten cómo utilizan las relaciones proporcionales en sus quehaceres. ¡Hasta la próxima! Secundaria, segundo grado. Ciencias y tecnología, física. ¿Qué tan buena o mala puede ser la manipulación genética? Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos del primer grado de secundaria de la asignatura Ciencias y Tecnología, Biología. Esto es Aprende en Casa, una opción para que estudien desde casa y también una oportunidad para compartir y comentar lo aprendido con sus familiares. El tema de esta sesión es ¿qué tan buena o mala puede ser la manipulación genética? La manipulación genética de plantas y animales empezó desde que pasamos de la recolección y la caza a la sociedad agrícola. Es en los últimos años cuando la comunidad científica ha podido tomar genes de una especie y los ha puesto en otra. ¿Qué oportunidades y retos abre esto? Veamos el siguiente video. Hoy va a estar padre la clase de Ciencias y Tecnología. Sí, me encanta cuando entramos al laboratorio. Vamos. La tecnología es tan antigua como las primeras intervenciones humanas de obtención y transformación de plantas y animales para su beneficio. A lo largo de la historia, los seres humanos han seleccionado plantas y animales con ciertos rasgos y han propiciado su reproducción. De esta manera se han transformado y mejorado las características de muchas especies que forman parte de nuestra vida actual. También es biotecnología el conocimiento ancestral sobre la producción de quesos, panes y bebidas alcohólicas, que se obtiene de la fermentación de leche o frutas. En el siglo XIX, Louis Pasteur descubrió los microorganismos responsables de la fermentación, las levaduras. Desde entonces se ha buscado mejorar los cultivos de bacterias y levaduras con las que se obtienen los alimentos que son producto de la fermentación. El desarrollo de la biotecnología médica dio un gran salto cuando Alexander Fleming descubrió que el hongo Penicillium impedía la reproducción de bacterias en una caja de cultivo. Actuó como antibiótico. Posteriormente se aisló y purificó la sustancia producida por el hongo, y desde entonces se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias. Actualmente se producen antibióticos específicos y muy eficaces para el tratamiento de múltiples infecciones. La moderna de la biotecnología está asociada al descubrimiento de la estructura del ADN, los genes y el código genético. Los avances actuales de la biotecnología basada en la manipulación genética han permitido el desarrollo de áreas como la salud y la medicina, la producción agrícola y ganadera, la industria alimentaria, así como la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental. A partir de estos avances, se han desarrollado plantas y microorganismos transgénicos con los que se producen vacunas y medicamentos que permiten prevenir y curar múltiples enfermedades. Incluso es posible insertar genes que permitan revertir el desarrollo de enfermedades genéticas. La biotecnología médica es uno de los campos de mayor investigación en el mundo, incluido nuestro país. Entre las aplicaciones de la biotecnología moderna, se pueden mencionar plantas capaces de resistir condiciones climáticas extremas, las que producen frutos que se mantienen frescos durante largos periodos, unas más que generan sus propios insecticidas y otras que contienen una mayor cantidad de proteínas o vitaminas necesarias para la salud humana.
También se han producido bacterias que ingieren y transforman materiales normalmente no biodegradables, como plásticos y petróleo. O incluso ganado al que se le han insertado genes humanos para producir leche con cierto tipo de proteínas, que se emplean en la elaboración de medicamentos. Como podrás observar, son muchos los beneficios que puede aportar la biotecnología moderna. Sin embargo, es necesario considerar que la producción de ciertos organismos genéticamente modificados pueden afectar al medio ambiente y la salud humana. Un aspecto de suma importancia es tomar en cuenta las aplicaciones que pueden lesionar la integridad de las personas. Es así que ha surgido la bioética, campo de investigación científica y social, que busca vigilar y regular la forma en la que se usa la biotecnología moderna, prohibiendo las que lastimen o pongan en riesgo la salud e integridad de los seres humanos. Ya me quiero comer este yogurt. Sí, pero tienes que dejar que fermente como dijo la maestra. Ya sé, pero qué padre todas las cosas que ha hecho la biotecnología. Sí, pero también tiene sus riesgos. ¿Y ustedes qué tomarían en cuenta para que los experimentos de manipulación genética se realicen con ética y responsabilidad? ¿Cuáles consideran que pueden ser los mayores beneficios que ofrece la manipulación genética? ¿Cuáles consideran que pueden ser los mayores riesgos? Veamos qué relación hay entre los alimentos transgénicos y la salud. Ya está, René. Apúrate. ¿Hiciste la tarea? Sí, leí en internet sobre los transgénicos y anoté algunas cosas en mi cuaderno. A mí me impresionó mucho lo que investigué ayer. Con las recientes investigaciones sobre el ADN y los genes, se ha logrado descifrar gran parte del código genético de muchas especies de seres vivos, incluido el del ser humano. Se sabe qué características codifican determinados genes y se reconoce su localización en la cadena de ADN. Con este conocimiento, se ha logrado modificar las características naturales de algunos organismos. Por ejemplo, se obtienen plantas más resistentes a sequías o ataques de plagas, ganado que produce una mayor cantidad de leche o carne, y también microorganismos que segregan sustancias muy parecidas a las que se producen en las células humanas, las cuales se utilizan en medicamentos. Los científicos especializados en ingeniería genética utilizan métodos para obtener organismos transgénicos, también llamados OGM u organismos genéticamente modificados. Uno de estos procedimientos consiste en trasladar una parte de la cadena de ADN de un organismo, la cual determina ciertas características al núcleo de otro organismo de otra especie, cambiando su constitución genética y modificando así algunas de sus características de especie. Eventualmente, estas nuevas características podrán ser heredadas a sus descendientes. Mediante la manipulación genética, se han obtenido bacterias capaces de producir insulina, hormona cuya falta en el organismo humano es causante de diabetes. La insulina que producen es similar a la humana y su producción es relativamente económica. Desde hace 20 años, se producen alimentos con organismos transgénicos. Sin embargo, algunos científicos, productores, agricultores y consumidores dudan sobre su seguridad y promueven la discusión acerca de los efectos que pueden tener en la salud humana. Por ello, se insiste en la necesidad de profundizar en las investigaciones que aclaren estas situaciones. También hay preocupación sobre el efecto que los transgénicos tienen en la reproducción de especies no transgénicas, en el suelo y en los ecosistemas. Hoy en día, aunque los estudios aún continúan, ya se producen y comercializan gran cantidad de ingredientes y productos alimenticios, que son el resultado de cultivos transgénicos. Algunos se importan, principalmente de los Estados Unidos, como las harinas de maíz y de soya, los cuales se utilizan en la elaboración de productos industrializados. Con maíz transgénico se elaboran tortillas y tostadas de paquete, aceites, frituras y cereales de caja. La soya transgénica es el alimento más difundido y utilizado en la elaboración de muchos productos, como bebidas, aceites, chocolates,
fórmulas sustitutas de leche materna, alimentos procesados para niños, sopas, pan, cereales, entre muchos otros. En la mayor parte de esos productos también se ha encontrado un herbicida llamado glifosato, que es utilizado en todos los cultivos de organismos genéticamente modificados y que puede afectar la salud humana. Hay teorías derivadas de varios estudios científicos mencionando que algunas alergias, alteraciones en el sistema inmunológico e inclusive varias enfermedades severas tienen su origen en los alimentos elaborados con productos transgénicos. El consumo de carne o leche de ganado alimentado con semillas y forrajes transgénicos se asocia con ciertos tipos de cáncer. Los productos que se venden en nuestro país no informan al consumidor si el producto que compra contiene organismos genéticamente modificados. En Europa, las organizaciones de consumidores han exigido que los alimentos con transgénicos se etiqueten informando su contenido. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Genómica investigan sobre los efectos de los transgénicos y los organismos genéticamente modificados en la salud, pero aún es un largo camino. Cuando llegamos te había dicho que me había impresionado lo que leí, pero Ya sé, eso de no saber lo que comemos no está bien. Todos los productos deberían estar etiquetados debidamente. Sí, la tarea que nos dejaron está muy difícil, ¿no crees? Hay que hacer una lista de pros y contras de los transgénicos. Es muy importante saber todo eso. Sí. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu lista de pros y contras de los transgénicos? ¿Cuáles creen que son los mayores beneficios que ofrece la manipulación genética a la salud? ¿Cuáles creen que son los mayores riesgos? Ahora reflexionemos acerca de sus implicaciones en el medio ambiente. ¿Qué relación podría tener la manipulación genética con la biodiversidad en México? En particular, con el ecosistema que conforma la milpa. Veamos el siguiente video. Qué emoción que vamos a hacer este paseo. Sí, dicen que vamos a dormir en el campo. Pues claro, ese es el chiste, convivir con la naturaleza. Sí, va a ser bien padre. Nuestros antepasados crearon una forma de cultivo de maíz en el cual se incluyen, en la misma parcela, otras plantas comestibles y medicinales. Este sembradío recibe el nombre de milpa, del náhuatl mili, cultivo, y pan, encima del lugar. Es un policultivo, al contrario del monocultivo, en el cual solo se produce maíz, eliminando todo vegetal ajeno. El producto principal es el maíz, pero también se obtienen calabaza y frijol. Estos tres productos se reconocen como tríada mesoamericana. Además, se obtienen diversas variedades de chiles, habas, tomates, tomatillos y, de manera natural, se propicia el crecimiento de quelites como las verdolagas, guasontles, romeritos, así como algunas plantas medicinales. De igual manera, en este espacio se recolectan hongos, insectos comestibles, chapulines, roedores, tuzas y armadillos, los cuales forman parte de la alimentación de los campesinos milperos. Es frecuente encontrar la milpa rodeada por árboles frutales, nopales y magueyes, utilizados para bordear sus campos de cultivo. En la milpa se aprovechan como recursos alimentarios, lo que en otro tipo de cultivo se considera plaga. Por ejemplo, el hongo cuitlacoche, considerado una delicia en la cocina mexicana. En las diferentes regiones climáticas de nuestro país se cultivan distintos tipos de milpas, y los productos que se obtienen, siempre alrededor del maíz, dependen del clima, del tipo de suelo, de los recursos disponibles, de las tradiciones y necesidades alimentarias. Y claro, de los saberes que los campesinos van construyendo con sus experiencias compartidas. La milpa brinda a los campesinos los alimentos ricos en los nutrientes que conforman una dieta correcta, completa, suficiente, variada y equilibrada, y permite la autosuficiencia alimentaria. La milpa representa un ecosistema diverso, en donde interactúan los factores abióticos, luz, agua y suelo, con una gran cantidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos. Estas interacciones y convivencia conforman extensas cadenas y redes alimentarias. También se favorecen otras interacciones. Por ejemplo, los tallos de la planta de maíz sostienen las guías de las plantas de frijol y las aves e insectos propician la polinización.
Es así que la milpa, como ecosistema complejo, permite el control biológico de plagas, la conservación de la fertilidad del suelo y la conservación de especies. Veamos el Valle del Yaqui, en Sonora, en donde el cultivo tradicional se hace en medio del monte, rodeado por la fauna y flora original. Los campesinos no necesitan aplicar insecticidas ni herbicidas para cuidar su cultivo, pues el control de plagas se lleva a cabo de manera natural. Cerca de esta comunidad hay lugares que tienen plantíos que parecen perfectos. Todas las plantas son idénticas, pues se le da una mayor importancia a la producción comercial y mercantil. Por ello se usan insecticidas, herbicidas y fertilizantes que, a la larga, agotan y contaminan el suelo y a los mismos cultivos. Alrededor de la milpa hay tradiciones y expresiones culturales, como los rituales de agradecimiento a la Madre Tierra, con cantos, danzas y oraciones. Se ofrendan flores y se invoca a su generosidad. La milpa tiene beneficios nutricionales, ecológicos y culturales. Es completamente orgánica y libre de agroquímicos. Cuando los campesinos preparan la tierra, seleccionan las semillas, las siembran y cuidan su cultivo. Le llaman hacer milpa. Pero también se hace milpa cuando se reconoce y valoramos sus beneficios alimenticios, culturales y ecológicos y, por supuesto, cuando consumimos a precio justo lo que de ella se obtiene. No le dices hola, me llamo Fran. Pues no. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues reconocer que las milpas fueron creadas por nuestros antepasados y los beneficios que tiene con la siembra de otras plantas, además del maíz. Y en comparación con los ¿cómo se llamaban? Policultivos, Pablo, policultivos. Sí, a mí me llamó la atención lo mismo. Lo que más me gusta es que no usan insecticidas ni herbicidas. Pensándolo bien, lo que más me gustó fue comer lo que produce la milpa. Los frijoles estaban buenos. Si en tu comunidad hay milpas, valóralas. Te proporcionan lo que necesitas para una alimentación correcta. Por milenios las comunidades han creado y compartido miles de variedades de maíz. Uno de los riesgos es que las plantas que nunca habían existido ahora desplacen a plantas autóctonas como el maíz. ¿Qué repercusiones podría tener esto? Esta ha sido una sesión más de Aprende en Casa. Sigan nuestras transmisiones y continúen aprendiendo. ¡Hasta pronto! Secundaria, tercer grado. Lengua materna, español. Un escenario de leyenda. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Como saben, hemos preparado estos programas para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del segundo grado. La programación les será de utilidad en su crecimiento personal y educativo y les dará herramientas para cuando regresen a la escuela. Esta vez revisaremos un tema de interés para todas y todos: la leyenda como representación teatral. Seguramente, cuando han platicado con su familia, amigos o profesores, han escuchado relatos que cuentan la historia de La Llorona o del Jinete sin cabeza. Estos relatos son de gran importancia para cada cultura, porque son formas de narraciones orales que han trascendido de generación en generación y buscan explicar, contar historias o dar respuestas a inquietudes que tenemos. En esta ocasión, les proponemos hacer una obra de teatro de una leyenda que llame su atención. El video que les presentamos a continuación les ayudará a reconocer los diferentes tipos de relatos que existen. Así les será más fácil diferenciar, por ejemplo, una leyenda de un mito. ¿Listo? ¿A ustedes les contaban historias para dormir? Bueno, no solo para dormir, también en reuniones familiares, fiestas, paseos. A mí me encanta que me cuenten historias. Creo que por eso mis abuelos me regalaron estos libros. Mitos y leyendas del mundo, de José Salvador Chávez Ferrusca, y el libro de los cuentos del mundo, de Guillermo López Férez. ¿Se fijaron? Mitos, leyendas y cuentos tradicionales del mundo. Esto significa que esas narraciones vienen de todas partes.
¿Han leído alguna de México o de otros lugares del mundo? Ya no puedo esperar para leer estos regalos. ¿Cuáles serán los temas o historias que se cuentan en otros países? ¿Otras culturas tendrán también seres fantásticos, mágicos y misteriosos? Narrar eventos, transmitir conocimientos, valoraciones o simples ideas sobre algún hecho, ya sea real o inventado, es una actividad universal. La narrativa oral abarca diversos géneros. Entre ellos se encuentran los cuentos tradicionales, las leyendas y los mitos. Hay muchos mitos y leyendas, incluso cuentos tradicionales que, a pesar de haber surgido en distintos lugares y culturas, llegan a ser semejantes porque hacen referencia a inquietudes fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, en distintas culturas hay mitos sobre el origen del hombre. El mito egipcio señala que el hombre fue creado a partir del ojo de Ra, una de las representaciones femeninas de Atum, Dios creador de sí mismo y del universo. En la mitología china, fue la diosa Nua la que creó al hombre, modelándolo en barro. Para los mayas, los dioses crearon al hombre en 3 intentos, primero con barro, después con madera y finalmente agregando maíz. Para poder diferenciar los cuentos tradicionales, los mitos y las leyendas, conozcamos sus características generales. El cuento tradicional ocurre en una época que no es necesaria especificar y se compone de hechos inventados. La leyenda es una narración ubicada en un tiempo determinado y en un espacio específico. En general se relaciona con la historia de la comunidad que la creó. Sus personajes son individuos concretos que actúan en un tiempo histórico. El mito es una narración que no se ubica en un tiempo específico. Tiene como temas la creación del universo y del mundo, la vida y las acciones de los dioses, los primeros humanos y otros seres que dieron origen al universo, y sobre las cosas del mundo. En suma, los mitos, los cuentos tradicionales y las leyendas muestran rasgos que los distinguen y otros que comparten. De manera general, estos géneros son de origen popular, se transmiten de generación en generación y se relacionan con creencias o hechos culturales. El tiempo y el espacio en que se desarrollan están determinados en algunas ocasiones, pero en otras no. Unos son hechos inventados y otros tratan de explicar el mundo. No me extraña que la narración de cuentos tradicionales, leyendas y mitos tenga un carácter universal y siga vigente alrededor del mundo. Prueba a conservar y cultivar esta actividad con tu familia, tus amigos y tu comunidad. También puedes buscar narraciones de otras comunidades o de diferentes lugares del mundo. Por lo pronto yo voy a seguir con mis libros. Están increíbles. Adiós. Como observaron, las leyendas son un tipo de relato tradicional oral que podemos encontrar en otras culturas y presentan muchas similitudes. Seguramente después de haber visto el primer video, se les viene a la mente otras leyendas o historias de México. Como se los proponíamos al principio, es tiempo de escoger una leyenda que les interese para representarla como una obra de teatro. Pueden acercarse a sus familiares o a sus docentes para conocer más de ellas y ampliar sus opciones. Además, también tendrán que enfocarse en los personajes de la leyenda. Los relatos tienen personajes con características muy específicas que les dan vida y fuerza. Es decir, son uno de los elementos vitales de cualquier historia. Para conocer qué tipo de personaje quieren representar en su obra, les invitamos a ver el siguiente video que les ayudará a construir los suyos. En él podrán conocer más sobre algunos de los personajes más famosos de las obras de teatro como Romeo, Celestina, Edipo o Don Juan. Hola. ¿Será verdad que el personaje Simba de la película El Rey León está basado en el príncipe Hamlet de la tragedia del mismo nombre?
No estoy segura, pero lo que sí sé es que muchos de los personajes de las películas, cómics y series de televisión están basados en grandes personajes del teatro universal. Vamos a conocerlos. Y de paso averiguamos si hay alguna relación entre el Rey León y Hamlet. Algunos de los personajes del teatro universal han sido referencia para las historias del cine y la televisión. Por ejemplo, de la literatura inglesa, Romeo, de la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, y el Duque de Guisa de la obra La masacre de París, de Christopher Marlowe. De la literatura española están, por ejemplo, Don Juan, de la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. De Fernando de Rojas. De la literatura griega, construir sus personajes. Adiós. No olvidables. Y también escenografía necesita para tu obra. Presentación teatral. Además del teatro, hay otros sitios que pueden conformar. Chapultepec sería un buen lugar, aunque también puede ser en el jardín de la escuela.
o en el auditorio. Y habría que pensar en la escenografía, el vestuario, las luces, la música y el sonido. Tantas cosas. Oigan, ¿cómo vamos a hacer el ambiente tenebroso? Podemos hacer un bosque en tinieblas de cartón. Necesitamos conseguir cartones muy grandes y pintura. Sí, ¿alguien sabe dibujar? También tenemos que pensar en nuestro presupuesto. O quizá es más práctico que el bosque esté representado con luces verdes. Suena bien. Podríamos conseguir un técnico de iluminación. Entonces, ¿cuál es nuestro presupuesto? Todo eso suena muy bien, pero mejor investigamos. A ver, vamos a ver tipos de escenografía y tipos de escenarios, ¿de acuerdo? Sí. Sí. La escenografía se forma con todos aquellos elementos que decoran y forman parte de representación teatral. Sin duda, es uno de los componentes más importantes del montaje, porque no solo ayuda a crear el ambiente de la historia, sino que ayuda también a los actores a contar la historia. Hay varios tipos de escenografía. En general, sus nombres se relacionan con su propósito. Sugerentes y funcionales. Escenografía realista. Esta escenografía utiliza elementos que logran recrear lo más real posible el lugar y la época en que la historia se desarrolla. El espectador los utiliza elementos que no indican claramente la época ni el espacio. Este tipo de escenografía invita al espectador a Escenografía sugerente. combina elementos de la escenografía realista con la abstracta. Escenografía funcional. Esta escenografía utiliza solamente los elementos indispensables que necesitan los actores para contar la historia. Otros elementos que forman parte del montaje son Las luces, la música, el sonido el maquillaje y el vestuario. Estos elementos no solo contribuyen a la creación del ambiente de la obra, también dan al público información sobre el personaje, la época y el lugar, pero sobre todo ayudan a los actores a representar de manera más completa a sus personajes. También hay diferentes tipos de escenario, de acuerdo con la distribución del público. Entre ellos se encuentran el italiano, el tipo arena y el isabelino. En el escenario italiano, el público se sitúa frente al escenario, el cual puede o no contar con un proscenio, es decir, con la parte frontal del escenario, que no queda oculta por el telón. En el escenario tipo arena, el público rodea el escenario, el cual puede ser de forma cuadrada o circular. En el escenario isabelino, el público se sitúa a la derecha, al frente y a la izquierda del escenario. El desafío en la construcción de un espacio escénico surge por lo común en lugares que no son propiamente un teatro. Por ejemplo, cuando se requiere presentar una obra en plazas públicas, en el patio de la escuela o en espacios naturales. El éxito en la construcción de escenografías en este tipo de espacios dependerá muchas veces del ingenio y la creatividad para resolver las necesidades que la obra demanda. Reutilizar materiales como cajas de cartón, papeles, retazos de tela, así como emplear útiles de uso cotidiano en la escuela, como lápices, crayones y plumones. Es una buena manera de incorporar algunos elementos al montaje, si no es que todos. Claro, podemos representar la obra en un escenario real. Necesitamos un ambiente tenebroso. Sí. De la investigación y el intercambio de ideas pueden surgir alternativas para crear el espacio. Los personajes, los elementos que requiere la obra que van a presentar y el tiempo para preparar el escenario.
¿Y ustedes? ¿Ya pensaron cómo será su espacio escénico? Adiós. Como pudieron darse cuenta, el espacio escénico y la escenografía ayudan a construir el ambiente que requieren, ya sea tenebroso, amoroso o cálido. Escojan la escenografía que más se acople a la concepción de la obra, pero no olviden pensar también en los sonidos, la música, el maquillaje y el vestuario para guiar la obra en la construcción visual. Ya que tenemos todos los elementos dispuestos, es hora de llevar la leyenda que escogieron a la puesta en escena, lo cual es fácil pero requiere de mucha práctica. Les dejamos 5 consejos que les ayudarán a facilitar el proceso. Tengan en cuenta cómo se presenta ante el público. Recuerden que ellos siempre los están observando. Ensayen los movimientos de su personaje. Determinen qué diferencias hay entre el personaje y ustedes para que puedan interpretarlo. Practiquen con trabalenguas o tratando de hablar con la boca cerrada para que puedan mejorar su dicción y volumen. Y recuerden, si algo inesperado ocurre, la representación debe continuar. Improvisar no es fácil, pero si están tranquilos y seguros, es más fácil. Ahora sí, pueden comenzar a planear su obra. Cuando sea el momento adecuado, pueden también pedir ayuda a sus conocidos o familiares para practicarla y que les den su punto de vista. Escuchar otras opiniones siempre nos ayuda a crecer. ¡Hasta la próxima!